Bienvenidos, esto es Investigación en Primera Persona. Yo soy Efrén Díaz Mellán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión vamos a hablar de los proyectos de investigación del CINVESTAP que han alcanzado el espacio exterior. Para ello ya tengo en este estudio al doctor Pablo Rogelio Hernández Rodríguez. Él es investigador de la sección de bioelectrónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAP. Doctor, qué gusto que nos acompañe en esta ocasión. Un placer estar aquí. Y bueno, doctor, vamos a empezar con que nos haga usted un recuento de cómo se gestó la oportunidad de presentar un proyecto de investigación que se fue al transbordador Atlantis. Ok, pues me gustaría iniciar con un breve preámbulo en este sentido, ¿sí? Y que el 11 de enero de 1985 se abrió una convocatoria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para presentar proyectos que pudiesen ser experimentados en el espacio exterior, dado que se cuenta con ambientes de microgravidez en el espacio. Y entonces resulta interesante ver cómo se desempeñan ya sea fenómenos biológicos, químicos, físicos, etcétera, en el espacio exterior, ¿no? Sometido a esos ambientes. En esta convocatoria se presentaron 152 proyectos en dos categorías, uno que era técnico-científico y el otro de estudiantes. Entonces, se presentaron 48 pertenecientes a la categoría técnico-científico y el resto fueron de propuestas de estudiantes, ¿no? Al final se seleccionaron 3 de la categoría técnico-científico y 4 de categoría de estudiantes. Bueno, se formó una comisión para hacer la evaluación, justamente para tener estos resultados finales, en donde participaron el CONACYT, la SEP y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para justamente ¿qué evaluar? Su validez científica, la posibilidad de realización, creatividad y originalidad, organización y claridad. O sea, esos son los criterios que usó este grupo, ese comité formado por esas 3 entidades para emitir justamente su veredicto de las propuestas ganadoras. Por otro lado, se tenía otros criterios y otros requisitos. ¿Quién los definía? La NASA. Sí, y que además las exigencias son altísimas. Exactamente, pero bueno, se concretó, básicamente se fueron en tres requisitos que quería que cumpliera la NASA. Una es el volumen, o sea, no se cuenta con muchísimo espacio, de hecho habían asignado una sola gaveta, ya no recuerdo las dimensiones que tenía, para los 7 proyectos que habían sido elegidos o seleccionados para la experimentación en ese ambiente. Otro criterio que se dio era, sobre todo, y más importante, era la seguridad. Que no pusiera en riesgo la vida del equipo. Imagínense, la tripulación, todo eso. Entonces, ese era muy importante, y la factibilidad de ser realizados allá, que no exigieran muchas condiciones, porque no se contaba con mucho, en realidad, ¿no? Entonces, esos fueron los criterios. Acá el proyecto que se seleccionó y en el que CINVESTAP, a través de nosotros, participó fue el proyecto Electropuntura, que propuso un ingeniero egresado de la ESIME y que trabajaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí sí ya no me pregunten por qué, pero bueno, era el ingeniero Fernando Ramírez y Escalona. Él fue quien ganó la propuesta. ¿Sí? ¿Y cómo se acercan con ustedes o cómo intervienen, doctor? Bueno, entonces ahí ya vamos con otra historia más complicada. Entonces, todo estaba armado con una estructura, con tiempos y procedimientos, protocolos, etcétera. Todo estaba ya muy programado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con Fernando Ramírez y Escalona? Uno de los criterios que no cumplía para nada el proyecto, el instrumento que el ingeniero Escalona había propuesto que se usara, Ramírez y Escalona,
era un proyecto, un instrumento grande, alimentado con energía eléctrica, Sí. ¿sí? Con grandes corrientes, con grandes voltajes. Tenía como indicadores medidores que usan galvanómetro, o sea, que usan una bobina con una aguja que se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, eso de entrada se declaró totalmente improcedente. Porque no cumplía el volumen, seguridad y muchas cosas, ¿no? Imagínense un instrumento sometido en el despegue, o sea, en el lanzamiento, a 3.3 Gs. Entonces, lo que iba a pasar con ese galvanómetro que incluía ese equipo era pues que se iba a despivotar totalmente, ¿sí? Entonces, ¿Y sí ponía en riesgo, doctor? ponía en riesgo, ¿sí? Entonces, no procedió. Como primer intento, recurrieron a la ESIME del IPN para que le hicieran los cambios que Lo adaptaran, que digamos, lo ¿no? adaptaran. Y entonces, pues sí, hicieron cambios, sustituyeron la alimentación de la energía eléctrica por baterías, pero eran baterías extremadamente pesadas porque eran del tipo D, o sea, muy grandes, ¿sí? Cosa que no era Y muy procedente. pesadas, en fin. No procedía, Sí, sí, sí. no procedía de ninguna manera. Entonces, toda la instrumentación estaba mal. Entonces, anduvieron penando, fueron a la ESIME, al IPN, fueron a la UNAM, ¿sí? Y hasta que llegaron con ustedes. Hasta que llegaron con nosotros, pero llegaron primero al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Nosotros en aquel entonces no pertenecíamos a Ingeniería Eléctrica, pertenecíamos a Farmacología. ¡Ay, caramba! Ahí nacimos. Sí. Entonces, entonces llegaron a Ingeniería Eléctrica y obviamente la Ingeniería Eléctrica dijo, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí no se hace instrumentación, no se hacía instrumentación. No, sí, por supuesto. Era de otro tipo, o sea, había comunicaciones, había la sección de electrónica de estado sólido. Entonces, no, obviamente se declararon incompetentes de ayudarles. Entonces, quien llegó una noche con nosotros porque recibió orientación justamente de un policía, preguntando a ver quién podía ayudarles, y venía el subsecretario. No recuerdo si era directamente Jiménez Espriu. El actual secretario. El actual secretario, entonces, pero lo orientaron y dijeron, pues creo que ahí hacen algo, ahí en bioelectrónica, ¿no? Y dado que estaba relacionado el tema, el proyecto, entonces fue que llegaron un día, no recuerdo la fecha, ese sí, la fecha por la noche, ha de haber sido como a las 8 de la noche, y preguntando por alguien que los pudiera ayudar, así en esos términos, ¿no? Entonces ya a mí me tocó justamente recibirlos y ya me platicaron cómo estaba el proyecto. Yo lo comenté con mi jefe, que era el doctor Joaquín Remolina. Sí. Lo platicamos y acordamos que, en esencia, podíamos resolver el problema. Pero aquí uno de los grandes retos fue el tiempo, porque parece que les dieron un tiempo muy breve. Exactamente. Sí, fue otra de las condiciones. El tiempo lo tenían encima. Ya para presentar el instrumento. ¿Cuánto fue el tiempo que les dieron? 15 días, más. 2 semanas. 2 semanas ya. Les digo, habían recorrido muchos lugares. Perdieron y mucho tiempo buscando. Exactamente. Y entonces, pues a ponerse a trabajar. Oiga, Sí. doctor, y ahora díganos, este desarrollo que ustedes tuvieron mucha complejidad en poder desarrollarlo, en poder armarlo, ¿cuál era el objetivo? Bueno, ¿el objetivo cuál era? Déjenme recordar, a ver un poquito, justamente me baso en el informe que presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Porque lo que se hace o se buscaba, era hacer una evaluación y controlar la pérdida del equilibrio que sufre una persona, en este caso un viajero del espacio, cuando está sometido a la ingravidez, ¿sí? Entonces pierde el equilibrio, sufre otro tipo de trastornos. Entonces la idea que propuso el ingeniero Ramírez Escalona era aprovechar la acupuntura, y en este caso específico la electropuntura, que es diferente un poquito nada más, obviamente sigue siendo acupuntura. Entonces aprovechar eso para, primero,
diagnosticar, ¿sí? Revisar, evaluar cambios, alteraciones que estuvieran sufriendo en este caso el astronauta, por esas nuevas condiciones que está enfrentando. Entonces, revisar desde el punto de vista de acupuntura, los puntos de acupuntura, que es un mapa, y cada punto está relacionado con una parte, un órgano en particular. Entonces, se miden justamente las manifestaciones desde el punto de vista eléctrico de esos puntos de acupuntura. Y en dado caso de que hubiese alteraciones, entonces ahora en lugar de usar como indicador esas alteraciones, ahora se estimula esos puntos de acupuntura para corregir o regularizar, atender esas alteraciones que se están teniendo. Entonces, ese es el objetivo básico que tiene el sistema. Oiga, doctor, ¿y qué resultados obtuvieron? Porque era como el objetivo que tuvieron, pero ya someterlo a la experimentación ya real, deberían de haber tenido resultados ya después de haber estado allá por el espacio. Sí, sin duda. En el informe, que es grande, es sustancioso en los resultados, porque lo que hace el instrumento es basado en una relación que se tiene en medidas eléctricas, que es el potencial eléctrico de cada punto de acupuntura, con una manifestación, con una afectación de algún órgano en particular. Entonces, lo que se mide aquí son puntos, o sea, los puntos, el voltaje, el potencial eléctrico de esos puntos. Y ya se relaciona con si está ese órgano o esa estructura biológica está alterada, ¿sí? Está irritada, está presentando algún mal funcionamiento o está sufriendo alguna alteración morfológica en su momento. Entonces, de esa manera, midiendo esos potenciales eléctricos, se podía ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en todo caso, estimular ahora, el sistema tiene uno para monitorear y otra sección para estimular. Digamos que tiene una doble función. Sí, doble función tiene, ¿no? Entonces, para cubrir esas dos partes, ¿no? Oiga, doctor, y digamos ya este desarrollo tecnológico, esta propuesta, finalmente tuvo estos resultados, pero también ha servido como, me dice que, o me tengo entendido que como alguna base que se aplica ahora para detectar algún tipo de cáncer. Sí, justamente es algo, pero no tanto enfocado a la detección de cáncer. Sí, ¿por qué? Porque esto está muy relacionado con puntos en específico. Sí. Entonces, lo que se hace ahorita normalmente es monitorear, hacer un mapeo de áreas, de espacios, ¿sí? A través de no tanto medición de potenciales eléctricos, sino trabajar con lo que le llaman impedancia eléctrica. Así es. Impedancia eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues es que se hace una inyección de corriente, se mide el voltaje resultante y se determina la impedancia de ello. Y eso está utilizado, ya en la actualidad, ya está usado desde hace un buen tiempecito, para hacer imágenes, obtener imágenes de impedancia de los tejidos mamarios, y en ello se ve justamente alteraciones en morfología, en funcionamiento, etcétera, justamente a través de la medición de la impedancia eléctrica, ¿no? Entonces sí ha tenido, digamos. Sí, justamente. Ha evolucionado y la propuesta ha tenido, digamos, algunas aplicaciones ya muy precisas. Pero, doctor, ha de haber sido una presión tremenda. Es decir, los han de ver ustedes en 15 días, casi hasta el presidente atrás de ustedes. Sí, pues la primera presión que tuvimos en realidad fue de nuestro jefe de departamento de aquel entonces, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, porque no era nuestro jefe, el doctor Milton Garduño, quien se apareció al siguiente día justamente de haber aceptado que trabajáramos, porque decía que estábamos comprometiendo en exceso al Sinvestav. O sea que si fallábamos, fallaba todo Sinvestav. Entonces, simplemente lo puso en la mesa y reiteró la pregunta. Dijo, ¿lo pueden hacer? Dijimos, sí lo podemos hacer. Adelante entonces, ¿no? Después recibimos también la llamada del director general, el doctor Héctor Nava, y también con la misma pregunta, ¿sí? Entonces, iban a hacer una inspección, una supervisión muy estrecha
de cómo iba evolucionando el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la presión que tuvimos de parte de ellos. De parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue por el tiempo. Y bueno, pues para fortuna de todos, doctor, tuvieron mucho éxito. Sí. Y ese éxito fue también para todos. Exactamente, sí. Bueno, Sí, doctor, pues mire, siempre es un placer poder platicar con investigadores como usted y que recuerden estos grandes éxitos que ha tenido el Cinvestav. Sabemos que usted está en otros proyectos de investigación que están relacionados con la aviación y con muchas áreas afines, pero ya lo estaremos invitando para que nos platique más de estos proyectos. Adelante, claro que sí. Y le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para platicar con el auditorio de investigación en primera persona. Claro que sí, adelante. Como siempre se despide su amigo Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Y los invitamos a que hagan comunidad con nosotros en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.